¿usted cuánto sabe de las células madre? Porque uno las escucha mucho, ¿sí? Muchísimo. Yo creo que lo que sé lo he aprendido aquí en nuestro programa, de otras veces que lo hemos conversado, pero todavía queda mucho por aprender. ¿Para qué sirven? ¿A quiénes les sirven? ¿Dónde puedo acceder? ¿Dónde están las células madres? ¿Solo en la sangre de nuestros cuerpos? Es lo que hoy día queremos compartir con ustedes a partir de este momento. Las llamadas células madre están presentes en nuestro organismo a lo largo de toda la vida y son usadas en forma natural para reemplazar células o tejidos dañados. Por ejemplo, si nos hacemos un pequeño corte, estas células son las encargadas de regenerar la piel. La terapia tiene un gran potencial en distintas enfermedades, puesto que este tipo de células tiene la característica de modificarse para actuar como un sistema reparador de nuestro cuerpo. Para saber mucho más de las terapias con células madres, y gracias a nuestro auspiciador, a nuestros amigos que ya son la Clínica Cuarto Centenario, hoy día todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan, que quieran preguntarlas, cómo acceder a ellas, quiénes pueden acceder, todo lo que quieran, de verdad, este espacio es para ustedes. Por supuesto, un tema muy interesante el que vamos a tocar hoy día y ustedes pueden hacer sus preguntas a través de nuestro teléfono, que es el más 562-2707-7156, y también a través de las redes sociales. Sofía. Los estamos esperando en Facebook, Twitter e Instagram, @Conecta número 2 TV Chile, y el hashtag de la semana es Conectados Refugiados. Director médico de la Clínica Cuarto Centenario, ya estuvo con nosotros, sigue con nosotros, Mario Ojeda. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por la invitación. Para esta temática donde vamos a estrujarte, porque mientras más aprendamos de un tema tan relevante como son las células madre, mejor aún, porque vamos a saber a quiénes les sirve, para qué ayudan, cuál es la utilidad que tienen. Partamos por simplemente decir qué son las células madre. Bueno, en primer lugar, decir que las células madres son células indiferenciadas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que son células que tienen la capacidad de transformarse en diferentes células o tejidos, ¿no es cierto? Y que la importancia que tiene desde el punto de vista clínico es que el reemplazar órganos o tejidos que están dañados, ¿no es cierto?, a través de estas células que van a ir cambiando sus características, nos va a permitir regenerar, ¿no es cierto?, y este concepto es muy importante, regenerar, ¿no es cierto?, órganos y tejidos dañados. ¿Existen diferentes tipos de células madres? Sin duda, sin duda. ¿Sí? El tema es bien complejo, ¿eh? pero la verdad es que como para simplificar y para que la gente en casa entienda de qué se trata todo esto, básicamente nosotros tenemos dos líneas de células madres. Unas células madres que se llaman embrionarias, ¿no es cierto? Y que se obtienen a través de la sangre del cordón umbilical y que tienen un factor importante en el desarrollo de las células hematopoyéticas, o sea, en la formación de los elementos figurados de la sangre. Y por otro lado, ¿no es cierto?, están lo que nosotros conocemos como las células mesenquimales, que son las células adultas, que son células de tejido adulto, que nos van a permitir, ¿no es cierto?, la formación de diferentes órganos, músculos, huesos, etc. Ahora, a ver, señalabas cordón umbilical. Todos los que nacimos estábamos unidos con un cordón umbilical. A la placenta. No sé en qué año, hace 50, 60 años, pregunto, ese cordón se botaba. Sin duda. Hoy día, ¿qué se hace con ese cordón umbilical? Mira, este tema de la importancia del cordón umbilical comenzó a desarrollarse por allá por la década del 50, 60 más o menos, en que empezaron a aparecer los llamados bancos de células madre. ¿Y qué es lo que hacían estos bancos? ¿No es cierto? Guardaban la sangre de cordón. La verdad es que en muchos casos la guardaban sin saber para qué servía. Pero por ahí, ¿no es cierto?, porque habían estudios antiguamente, y esto viene de la época del 1700, en que ya habían algunas evidencias que a través de esta vía uno podía obtener células que eventualmente podrían regenerar tejidos y órganos. Entonces comenzaron a guardar estos bancos, esta sangre de cordón. Y los primeros estudios que se desarrollaron por allá por el año 60, 70, ¿no es cierto?, evidenciaron la importancia de obtener estas células madres de cordón para el control y el tratamiento de enfermedades de tipo hematológico. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo la leucemia, ¿no es cierto? Niños con leucemia,
linfomas, determinados tumores de la serie hematológica, que a través de la obtención de esta sangre guardada del cordón, ¿no es cierto?, y al colocar estas células madres a nivel de la médula, inyectándola directamente, ¿no es cierto?, permitía la regeneración del tejido y la mejoría clínica y, digamos, completa de los pacientes en relación a estas patologías. Y posteriormente se empezó a evidenciar que estas células servían no solamente para eso, y ahí empezaron a evidenciarse presencia de células madre no solamente en este cordón, sino que en otros órganos también. Por ejemplo, ¿en qué otros órganos hoy día encuentran estas células madre? Porque hablamos del cordón umbilical, claro, pero aparte que eso fue lo primero. Claro. Eso fue lo primero. Bueno, hoy en día la verdad es que células madres tenemos prácticamente en todo el cuerpo. Nosotros podemos obtener células madres primero a través de la pulpa dentaria. Súper importante, que antiguamente, ¿no es cierto?, el chico iba al dentista, sacaba el diente y el diente se botaba. Sí. Hoy en día se sabe, ¿no es cierto?, que la pulpa del diente, ¿no es cierto?, de los niños en general, Cuando se hablamos de la guarda. pulpa del diente, perdón, ¿cuál es la pulpa del diente? La pulpa del diente, ¿no es cierto?, es prácticamente lo que corresponde a la raíz, ¿no es cierto?, y todo eso. Exacto. Caído el diente, lo que queda. Lo que está por dentro, Ok, lo que está dentro de la cubierta del Perfecto. diente. Esa es la pulpa dentaria. Porque lo que revierte es la dentina, prácticamente lo que le da el color al esmalte y todo eso. Entonces, en la pulpa dentaria hay células madres, pero también tenemos células madres en diferentes órganos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el intestino, por ejemplo, en la sangre del tejido menstrual, en el endometrio. Muy importante. Tenemos células madres en la sangre. También, ¿no es cierto?, que a través de una extracción de muestra nosotros podemos diferenciar células madres. Y en una serie de órganos, el intestino, etcétera. Hay muchos órganos que tienen células madres. Mario, como hay varios órganos que tienen células madre, estamos hablando de sangre, ¿no? Sí. ¿Qué se hace? Porque, no sé, uno piensa que las células madres son unos bichitos que pasan por la sangre. ¿Qué hay que hacer con la sangre para que esa sangre tratada sirva como terapia para enfermedades? Una de las vías clásicas que se ha logrado en los últimos años es obtener células madres a través del tejido adiposo, de la grasa, ¿no? De la grasa abdominal. Y de hecho, en muchos casos se hacían, ¿no es cierto?, estas lipoaspiraciones, que la gente se sacaba la grasita, se botaba la grasa. Hoy en día esa grasa es extremadamente valiosa porque se ha observado que tiene una gran concentración de células madre. ¿Qué pasa ahí? Se extrae, ¿no es cierto?, la grasa, pero eso se procesa. Yeah. No es que se coloque la grasa directamente en un tejido determinado, sino que eso debe ser procesado. Y se procesa, ¿no es cierto?, a través de unos laboratorios con unos sistemas muy específicos, con cámaras especiales, de modo tal de que se consigue una condición y una fracción que se llama fracción vascular estromal. Y eso es un concentrado de células madres. Y ese concentrado de células madres tiene fines terapéuticos que se pueden aplicar, ¿no es cierto?, para determinadas enfermedades. ¿Cuánto tiempo hace que ya se implementaron estas terapias con células madres y dónde se hicieron los estudios, cómo comenzaron? Nos decías que en 1700 ya se sabía que ya había se sabía células... porque ya habían algunas cosas en relación a esto. Fíjate que yo diría que el auge de las células madres y el desarrollo mayor se ha dado desde la época del año 70, más o menos en adelante. Diríamos que en los últimos 50 años más o menos ha habido un gran desarrollo en términos de información, con mucha evidencia clínica y con muchos casos, ¿no es cierto?, tratados a través de esto. Tanto así que se valió un premio, digamos, uno de los premios Nobel que se hizo en el año 2015, si no mal recuerdo, fue en relación a el tratamiento, ¿no es cierto?, de células madres por vía halogénica, que se llama, que no son, en el fondo son por donantes, no solamente por las células madres que uno tiene, que se llaman autólogas, sino que a través de donantes. Entonces, el desarrollo ha sido cada vez más importante en términos de información. Ahora, hay alguien que tiene un tumor y el tratamiento, o que tiene leucemia, uno de los tratamientos como terapia es la utilización de células madres. ¿Hay que ser compatibles o no tiene nada que ver y cualquier
cualquier célula madre le sirve a esta persona que tiene estos inconvenientes? Mira, ese concepto es bien importante porque antiguamente se creía que el tema de la compatibilidad era una cosa muy, muy importante y obviamente se buscaban o ya sea tejido autólogo que fuera propio o donantes biocompatibles. Hoy en día se ha observado a través de estos bancos, ¿no es cierto?, que hay estas fracciones o estos donantes halogénicos, que son células perfectamente compatibles, que no son del mismo donante, ni siquiera son de grupos familiares, sino que son de banco, simplemente, y que tienen la capacidad al injertarse en nuestro cuerpo, formar parte de nuestra, digamos, ambiente o nuestra celularidad, por así decirlo, e ir al órgano que está dañado y producir una regeneración del tejido. Es un tema muy, muy interesante. Interesante, sí. Porque me imagino que debe haber determinadas enfermedades que se hacen tratamientos con las células madres. ¿Algunas específicamente? Sí, mira, donde más evidencia científica hay en relación a lo que es la terapia celular es, primero, ¿no es cierto?, en todo lo que son las enfermedades degenerativas musculoesqueléticas. Y ahí está, ¿cierto?, la artrosis, la artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿no es cierto?, enfermedades del mesénquima, otras enfermedades de tipo autoinmune como, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Yo me dedico, como soy gastroenterólogo, me dedico mucho a lo que es la patología inflamatoria intestinal, ¿no es cierto? Y tenemos casos específicamente con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, pacientes con hepatitis autoinmune, que han tenido excelentes resultados en ese sentido. Mario, como esto es como casi una consulta, es como que uno va a una consulta y dice, doctor, disculpe, yo tengo el mal de Crohn o tengo lupus. Si me hago un tratamiento con células madre, ¿cuál puede ser el resultado? ¿Qué porcentaje de éxito puede tener el...? Mira, estas terapias que si bien es cierto, llevan un cierto tiempo, ¿no es cierto?, de desarrollo y hay evidencias clínicas, la respuesta al tratamiento es bien particular y es bien paciente dependiente. Claro. Ahora, lo importante es que estas son terapias que no invalidan ni contraindican las terapias normales o habituales que tienen los pacientes. Como un complemento. Es un complemento. O sea, perdón, todo aquel que hoy día, porque nos está viendo mucha gente que debe tener a más de alguien con un tema de tumores, que es tal vez cáncer puntualmente, que es el tema que a la gente más la complica, es como la enfermedad del terror, ¿no? ¿Por qué no aplicarle esto, las células madres, a todos aquellos como otro tratamiento más o como otra terapia más, al margen de lo que puede ser una radioterapia, lo que puede ser una quimioterapia? Pregunta. Sí, mira, en relación a principalmente a lo que son las enfermedades de tipo tumoral, en general está definido que las terapias celulares abordan principalmente los tratamientos en los cánceres en estadios 1 o 2, ¿no es cierto?, no en estadios avanzados. Correcto. ¿Ya? Porque la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un éxito cuando ya el cáncer está en una etapa Avanzado. 4 prácticamente, no tiene mucho que hacer, digamos, ahí en ese sentido. Y por otro lado, nosotros también contraindicamos desde el punto de vista práctico los pacientes que están en la etapa aguda de tratamiento quimio o radioterápico, ¿ya? Porque puede influir o interferir, digamos, en el resultado. Pero pacientes que tienen tumores en etapas iniciales, indudablemente que puede ser O sea, aquellos detectados precozmente, exactamente. sin duda alguna, que células madres sirven. Claro, Y porque mucho. lo que hace la célula madre es ir migrando, ¿no es cierto?, a través de la sangre y llega lo que nosotros conocemos como el órgano blanco, que es el órgano dañado, ¿no es cierto?, y va provocando una suerte de regeneración de ese tejido. Las aplicaciones en ese aspecto son muy interesantes porque, por ejemplo, en los casos de artritis o en casos de artrosis que tienen lesiones a nivel de cartílagos, de rodillas, de cadera, etcétera, se hacen muchos casos en forma local, una aplicación directamente en la rodilla. ¿Corticoide? Es como una aplicación de un corticoide, es una aplicación local, digamos, en la zona donde está el proceso degenerativo, por así decirlo. Pero en todo lo que son las enfermedades inmunológicas, la aplicación es por vía endovenosa. Es como colocar un suero prácticamente, ¿no es cierto?, con ese concentrado de células y ese concentrado va viajando a través de la sangre, ¿no es cierto?, y con el tiempo, porque esto son cosas que no dan resultados en forma inmediata, sino que tiene que ser toda una secuencia y además hay todo un protocolo en términos de aplicaciones, ¿no es cierto?, se va dando en forma secuencial y en forma gradual.
Sofía, ¿tenemos alguna duda, alguna consulta en las redes sociales, cierto? Sí, tenemos una consulta de Graciela Apablaza. Ella nos escribe: hola, buenas tardes. Mi hijo hace 5 años nacieron sus hijas morochas y guardaron las células madre. Mi pregunta es, ¿esas células madre le sirven a cualquier persona o tienen que ser familia? Sí, hoy en día digamos, la posibilidad de obtener respuestas en relación a células madres de cordón guardadas, ¿no es cierto?, no solamente son útiles para la familia, que en el fondo es el primer eslabón dentro de esta cadena, pero también eventualmente le pueden servir a otros, o sea, actuar como donante para a otros pacientes eventuales. Entonces, en relación a la consulta, eso es un detalle súper importante, el guardar estas células, ¿no es cierto?, porque en el futuro no sabes en qué momento las puedes utilizar. ¿Dónde las guardamos? Se guardan en un banco de células madre. ¿En todos los países hay bancos de células madre o al menos el conocimiento que tú tienes? Sí, nosotros en general en los países, digamos, en que estamos trabajando, que hoy en este minuto gran parte de los países está desarrollando un poco lo que es terapia celular, algunos con más experiencia que otros, pero tienen lugares, digamos, con células madres donde se pueden banquear esto. Y lo interesante es que, como me manifestaba anteriormente, que durante mucho tiempo estos bancos funcionaban como una suerte, digamos, de guardadero de estas sangres de cordón, pero no sabían en qué se utilizaban. Hoy en día las aplicaciones son cada vez más importantes. Perdón. Mi duda es porque una vez hicimos la consulta y lo que salía muy caro mantener en el banco estas células madres. En el tiempo. ¿Cómo es hoy día esos costos? Mira, como todas las cosas, en un primer momento todas las cosas son caras, digamos, cuando aparecen. Por eso como ha la cambiado tecnología mucho. y todo eso, sin duda, sin duda. Ha cambiado mucho en términos de lo que significan los costos de los bancos. Incluso, es más, hay en este momento algunas ISAPRES que están auspiciando la posibilidad de que las madres guarden su sangre de cordón en el momento del parto. Entonces hay en este tema seguros que en el fondo cada vez lo hacen un tema mucho más asequible. O sea, uno pregunta, no todo, o sea, cada vez que nace un niño debiera guardarse el cordón umbilical. Ahora, eso tiene un costo, un valor, ¿por eso no se hace? Claro, y porque o sea, a veces no se hace tan masivamente. Claro, y porque también hay desconocimiento en este tema, digamos, pero hoy en día yo creo que se ha ido difundiendo y como yo les decía, hay ISAPRES que en alguna medida están fomentando y están ofreciendo dentro de la posibilidad del guardar tu sangre. Ustedes como Clínica Cuarto Centenario están en Bolivia. Alguien nos está viendo en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, Santa Cruz, etc. Quiere ir o necesita esta terapia de células madre. Va a un banco, va a la clínica, ustedes tienen células madre. ¿Quién hace el circuito? ¿Cómo es? Mira, Clínica Cuarto Centenario está presente hoy en día no solamente en Chile, sino que además está presente en países como Bolivia y en Estados Unidos, en Miami. Nosotros tenemos una suerte de red con profesionales que están con un equipo que está trabajando en ciudades como La Paz, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en Miami, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros estamos captando todos los pacientes y todas las personas que en alguna medida tengan la necesidad de este tipo de terapia. Ahora, nosotros desde Chile supervisamos toda esta información y en alguna medida vamos haciendo una suerte como de ping-pong, ¿no es cierto?, en relación a lo que son consultas y todo. Y esos pacientes, ¿no es cierto?, se pueden manejar directamente allá o también los pacientes pueden viajar a Chile, ¿no es cierto?, para hacer sus terapias. Aprovecho de enviar un cordial saludo a nuestro gran amigo y socio colaborador, el doctor Grover Gutiérrez, que está en Miami y seguramente nos está viendo, por supuesto. Sí. ¿Contraindicaciones con este tipo de terapias hay? No, la verdad es que eso es lo interesante porque estas terapias no tienen contraindicaciones. Lo que sí, como yo manifesté anteriormente, pacientes que tienen cánceres avanzados, ¿no es cierto?, y que tienen tratamientos con quimio y radioterapia en etapa aguda o activa, prácticamente no lo hacemos. Y tampoco hay contraindicaciones en relación a la edad. La verdad que son terapias que son ambulatorias, ¿no es cierto? Y por otro lado, es ambulatorio. O sea, uno se acuesta en una cama y le colocan lo mismo cuando le colocan suero. Así es. La aplicación es una aplicación de suero para las terapias endovenosas, las otras terapias son de aplicación local.
Fíjate que te voy a contar un caso bien interesante. Hay unos protocolos que se empezaron a desarrollar en Europa, por ahí por la época del año 2000 y algo, 2007, 2008, en el manejo del infarto agudo de miocardio. Y hay ciudades y países en Europa que están aplicando aplicación de terapia celular en el infarto agudo, en el paciente posinfartado. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto, ¿no es cierto?, que a los 2 meses hay una regeneración del tejido dañado, de la zona que uno llama de necrosis, ¿no es cierto? Cuando queda esta cicatriz o esta zona de infarto, la verdad es que a los 2 meses tú ves una regeneración completa del corazón en relación al infarto. Por lo tanto, como dentro de las salas de emergencia se están usando protocolos con células madres directamente. En materia deportiva también se utilizan mucho, ¿no? Mucho, mucho. Es bien conocido la aplicación de terapias celulares para las lesiones de los deportistas, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con lesiones de tipo musculoesquelética, ligamentos, ¿no es cierto? Lesiones, digamos, musculares, desgarro, etcétera. Aplicaciones directamente que permiten una regeneración y una recuperación de los tejidos en forma bastante rápida y eficiente. En el adulto mayor hay una etapa en que se cae, se fractura, sufre lesiones propias de la edad. Un adulto mayor no tiene ninguna contraindicación ni le está negado para el nada, poder realizarse. Para nada, todo lo contrario, porque incluso, es más, yo te voy a decir que en aquellas personas que no tienen patología, porque de repente preguntan, bueno, yo tengo 70 años, qué sé yo, estoy sano, no tengo enfermedad, no soy diabético, no soy hipertenso, ¿puedo acceder a una terapia celular? Por supuesto, y eso está mirado, ¿sabes desde qué perspectiva? Del antienvejecimiento, porque en el fondo el colocar células madres, ¿no es cierto?, permite que tú estés en una condición metabólica, ¿no es cierto?, y actúa como una suerte de terapia anti-age. ¿Estos tratamientos son de solamente una aplicación o son varias sesiones que uno tiene que No, hay realizar? protocolo y eso depende también de la patología, pero normalmente hay sesiones, ¿no es cierto?, que nosotros reforzamos a los 3 o a los 6 meses, en algunos casos al año, porque tenemos que considerar que también que las células madres también tienen una vida o una viabilidad dependiendo de la edad. Las células madres de personas jóvenes son mucho más potentes en términos de proyección, duran mucho más en el tiempo que una célula madre, una persona, un adulto mayor, indudablemente. Entonces, obviamente, si uno quiere resultados un poquito más a largo plazo, tiene que ir reforzando esto en el tiempo. Usted como médico, estoy casi como candidato a algún cargo importante. A ver. No debiera ser parte de las políticas públicas de salud el que existan bancos para este tipo de temática que puede ayudar mucho a toda la población y no solamente a los que tengan los recursos para... Sí, mira, ese es un punto bien importante porque hace un par de años en relación a un congreso y un simposio que hicimos, que me tocó participar como expositor, se hizo una suerte de discusión, de mesa de discusión con diputados, ¿no es cierto?, con abogados, con gente del ministerio. Pero la verdad es que esto quedó, como todas las cosas en política, quedó en nada. Y esto estamos hablando hace 2 o 3 años en que muchas autoridades se comprometieron a, de alguna manera, empezar a discutir el tema, ¿no es cierto?, por la evidencia y por, de alguna manera, regular también el uso de la terapia celular, porque también hay que considerar que esto ha tenido una suerte de desprestigio, entre comillas, ¿no es cierto?, porque hay algunos centros o algunos digamos, grupos de trabajo que en forma poco seria también han ofrecido este tipo de terapia como casi un medicamento o un remedio para los callos. Entonces, en alguna medida se conversó esto y de qué manera se podía regular. Y bueno, se quedó ahí y la verdad es que todavía estamos esperando un pronunciamiento de la autoridad. Pero sin embargo, es muy importante que en un futuro no muy lejano esto se pudiera normar y se pudiera regular y además pudiera tener cobertura para la población, porque obviamente es una cosa que cada vez se va a hacer más necesaria. Bueno, por ahora nosotros y ustedes tienen la gran posibilidad de, junto a Clínica Cuarto Centenario, tanto como lo explicaba el doctor, en Bolivia, en Estados Unidos y por supuesto en Chile, poder acceder. Y ahí está la página donde pueden encontrar todos los antecedentes por si quieren seguirla, reiteramos, en esos países. Ahora, aquellos que no viven en esos países, bueno, Chile puede ser un punto de recepción, como también lo puede ser Miami, como también lo pueden ser las ciudades de Bolivia que tú señalaste. Están los teléfonos y la página www.clinicacuartocentenario.com. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes. Gracias.